Tiempo de adoración. Bendito sea este día, bendito sea ustedes por permitir entrar a su hogar, a donde quiera que ustedes se encuentren. Un placer inmenso. Yo, Luis Miguel de la Cruz y Shermila de la Cruz, estamos en tu tiempo de adoración. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa. Feliz día, este es el día glorioso, el día que el Señor nos ha dado. Y nos seguirá dando un día bendecido, lleno de cosas buenas y positivas. Hoy tenemos muy buena música. Shermila, vamos a iniciar con un artista de Curazao. Su nombre es Yeriday Coco. Y su éxito que dice Más Aleo. También tendremos en esta mañana esa canción maravillosa de Jesús Adrián Romero que dice Mágicas Princesas. También compartiremos esta mañana una canción de Nancy Amancio, porque cuando oras, realmente logras muchas cosas en tu vida. Amén. Asimismo, cada petición que tengas de oración, tráelo ante el trono de Dios Todopoderoso, porque Dios tiene como algo enfrente de Él, como un macuto, y eso va llenando tus oraciones. Y el Señor es justo y fiel, y Él contestará tus oraciones. Porque también así conocerás un poco más de Cristo con ese famoso y tan grande que es Montesí, que va a darte un día lleno de cosas y glorias maravillosas. También los esposos Meiderhoff vendrán con Atrévete a creer, porque realmente hay que atreverse a creer en el Dios maravilloso. Por eso hoy es un día maravilloso para ustedes y bendito. Bueno, de inmediato vamos a iniciar esta mañana con esa canción de esa artista curazaleña que nos traerá en esta mañana. Yeriday Coco va a presentar su canción, que es tremendo. Es en el idioma papiamento y ya la canción se llama Más Aleo. Disfrútenla en este tu tiempo de adoración. Tiene mi mano, de mi tristeza mi tapiri batejou, mas llega ne nivel e massa boa aqui. Eu da mi sanya fo, ora mi quiere mi ta fuerte mi ta débil, ahora María Lisa sin mi no ta nada, mi ta alcanza lugar imposible. Mi te vir un vencedor, mi está sintiendo con mi fuerza la acaba, la tua presencia da que não pare no vana. Señor, y para mí más mi sueño no capaz de sin mi tan humano y mi cuerpo tan perfecto. Y para mí más Dios me ama, se termina mi mal, de mi tristeza mi tapiri batejou, mas llega de nivel e mais boa aqui. You brought me sonho fogo, ora me quiere mi ta fuerte mi ta débil, ma ora María Lisa sin mi no ta nada, mi ta alcanza lugar imposible, mi ta un vencedor, mi está sintiendo con mi fuerza nada acaba, ma ho presencia para que no pare no vana. Señor, y para mí más a tu mi sueño nada parte sin leo, mi tan humano y mi obra tan perfecto. Y para mí la mitad pa' mi crece de mi fe, mitad chiquito y mi por va mi mes,
iba mi más lejos. Por mi sogno non capassi leo, mi tamo umano e mi obra perfetto. Iba mi más lejos, mientras el tiempo mi forma pegada. Mi Señor vi, iba mi más lejos. Tu mi sogno non capassi leo, mi tamo umano e mi obra perfetto. Iba mi más lejos. Quita tu límite, Señor. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de dar gracias. Oh Dios Todopoderoso, maravilloso y grande eres. Hoy vamos a poner en oración a la paz del mundo. Hoy queremos que el mundo consiga paz. Son tantos los cristianos que hoy en día están sufriendo porque no hay paz, porque hay un sinnúmero de grupos que no creen en Dios Todopoderoso, tienen sus propias religiones y su propia mentalidad. Nosotros como cristianos respetamos la decisión de cada persona y respetamos lo cual sea tu religión. Igual esperamos que sea respetada nuestra creencia en el único Dios que también te invitamos a creer. En el nombre de Jesús declaramos paz sobre la tierra, sobre el fundamento, Señor, que tú has creado con tanto amor, Dios. Paz en vida de cada ser humano, Dios. Presentamos, Señor, cada padre de familia, cada madre, cada hijo, Dios. Te presentamos, Señor, generaciones y declaramos el paz que surpasa todo entendimiento sobre cada uno de ellos. La paz sea en cada uno de los hogares, en los padres, la madre, que puedan tener paz con sus hijos, que puedan entenderse, que puedan hablar, que puedan tener ese contacto familiar que es tan importante. Oh Dios Todopoderoso, trae paz en nuestras almas y corazones. Hay muchos que estamos sufriendo porque no tenemos paz, porque no conocemos de ti, y conocer de ti es tener paz. Sí, mi Dios, tenerte a ti, Señor, es como tener todo, Padre. Y por eso en esta hora te queremos bendecir, Señor, y pedirte a través del nombre de Cristo Jesús y el poder de tu Espíritu Santo, que tú derrames tu paz, Señor. Tu paz, Señor bendito, que lo derrames, Señor, sobre esta tierra, Dios, y que nada será igual, Dios. Que podamos experienciar, Señor, tu paz que es verdadera, Señor, en nuestras vidas, Señor. Porque tú eres el Dios maravilloso y bendito, grande y eres. Bendito sea tu nombre. Bendito sea la paz que hoy trae a nuestros corazones, a la paz que traes a las naciones, a cada un país que necesita paz. Paz que haya entre los narcotraficantes, que dejen y entreguen su alma a ti, Señor, porque tú eres un Dios que perdona. Y que esperemos que esa paz llegue a cada uno de esos malhechores que hoy en día cometen tantos mal y hacen tanto mal, que puedan entregar su alma porque pues sí puedan tener esa gran fortuna que ellos buscan, que muchas veces creen que es fortuna de dinero, pero la fortuna más grande es la paz contigo, Señor. Bendito sea en el nombre de tu Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea, Señor. Gracias. ¡Wow! Qué lindo es tener paz, qué lindo y emocionante es tener paz. Shermila de la Cruz y mi persona tuvimos la oportunidad una vez de estar presente delante de Alberto Montesi. Sí, y vimos cómo el Señor está obrando en la vida del Señor Montesi y queremos darle gracias a Dios por su vida. Y por eso en este momento vamos a presentar un testimonio donde Él hablará y nos dirá lo que Cristo ha hecho. Bendito sea. Alberto Montesi nos habla sobre Cristo. Muy bien. ¿Están listos para la palabra? Levanta tu mano. Repite: Padre amado, recibo la palabra. Palabra de fe,
palabra de sanidad, palabra de esperanza. Bienvenida mi alma, palabra del Dios viviente. Te recibo ahora en el nombre de Jesús. Choque de civilizaciones fue el libro que en la década de los 90 anticipó el conflicto global con la cultura islámica y el asombroso crecimiento de China. Samuel Huntington, su autor, nos vuelve a sorprender con otra obra titulada Cultura es importante, donde afirma que la cultura de los latinoamericanos está cambiando. Él es un sociólogo, él no es un predicador, él es un investigador social. Desde su punto de vista analítico, él afirma que hay 4 fuerzas que están cambiando América Latina. Número 1, una nueva clase intelectual. Número 2, la globalización de la economía. Número 3, la globalización de las comunicaciones. Y número 4, recuerda que él es un sociólogo, no es un evangelista, él es un investigador. Él afirma la 4ª fuerza que está cambiando al continente es el movimiento cristiano que como un gran río está inundando a la América Latina. Damas y caballeros, lo que movió a este hombre hace 38 años a venir a Cúcuta, el sueño de los pioneros de la fe bíblica de Colombia, está a punto de pasar. Colombia será para Cristo. Los Angeles Times, periódico sumamente liberal de la ciudad de Los Ángeles, ciudad con 7 millones de hispanos en Estados Unidos y por lo menos 32 emisoras de radio en español, publicó un artículo titulado Movidos por el Espíritu para gobernar. No me pareció que el autor fuera cristiano, pero compartió allí testimonios de creyentes que afirman ser movidos por Dios para conquistar, para gobernar, para transformar sus ciudades y naciones. Me di cuenta, por ejemplo, de 200 alcaldes de Brasil que acaban de entregar las llaves de sus ciudades al Señor Jesucristo. Cuando los medios seculares comienzan a dar noticias sobre los cambios que el Evangelio está produciendo en la comunidad, es que comenzó avivamiento. ¿Sabes una cosa? Avivamiento comienza dentro de la iglesia, pero si es realmente bíblico, tendrá que salir afuera y tocar y sanar la ciudad en el nombre de Jesús. Hay un capítulo que conmueve mi corazón. Lucas 24. Es el relato de Cristo resucitado, hablando a los discípulos. Él prometió que regresaría, cumplió su palabra, e inmediatamente los discípulos arman una enorme pachanga. Yo creo que entre los discípulos seguro que había un par de colombianos y argentinos, porque lo primero que piensan es en hacer una buena comida, tener un buen tiempo. Pero algo sucede. Jesús comienza a compartirles palabras que los ponen a pensar.
Y en esta mañana de resurrección, Dios quiere no solo ponernos a saltar de alegría, también quiere que pensemos y tengamos la mente de Cristo para hacer allá afuera lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor. Esta es una escritura preciosa, Lucas 24, del 36 al 49. De pronto hay versículos que resaltan. Mira, por ejemplo, el número 38. ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Lo primero que Cristo les está diciendo, muchachos, esto no es sacar peces del océano, esto no es pintar paredes, esto no es vender arepas, esto tiene que ver con el reino de mi Padre. Ustedes solos no lo van a lograr. Yo tengo que ser real en la vida de ustedes. Digan conmigo real. Más fuerte, real. Él quiere ser perfectamente real. No importa lo que esté pasando en esta frontera. No importa la decadencia temporal económica. No importa la tensión política del otro lado de la frontera. Él será real en la vida de nosotros. Alabado sea su nombre. Por ejemplo, Él quiere ser real en nuestra mente. Tu mente es el territorio de peleas, de luchas más difíciles que tienes que afrontar. Tu mente está siendo acosada continuamente. Hay un avance de la perversión continuamente en contra de tu mente, pero Jesús será real en tu mente. Él quitará toda tendencia a la pornografía, a la basura de la sensualidad, a la desilusión. En esta mañana yo declaro que tu mente es limpia por el poder de la sangre de Cristo, porque aquí en la iglesia todos tenemos caritas de santitos evangélicos, pero el evangelio hay que vivirlo allá afuera. Allá afuera es donde tenemos que demostrar nuestro carácter cristiano. El evangelio más importante, yo digo esto respetuosamente, no es el que oímos aquí el domingo. El evangelio más importante no es el de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. El más importante es el evangelio que vivimos en el hogar. El evangelio según tu familia. La buena nueva del evangelio que compartes en tu casa. Él quiere ser real también en nuestras iglesias. Algunas iglesias nacieron en el fuego de Pentecostés. Hoy están más frías que un cementerio. O algunas tratan de suplir la ausencia de poder con gritería religiosa. En mi país decimos mucho ruido y pocas nueces. Que Dios sea real siempre en esta iglesia. Si hay algo que me cautiva de ustedes, es que cuando he venido aquí entre ustedes, mi corazón
se llena de adoración al Señor. Él es real en medio del centro cristiano. Que siempre sea real en medio de ustedes. Alabado sea su nombre. La fiesta continúa. Siguen poniendo comida sobre la mesa. Se escucha la música. Pero Jesús los está confundiendo un poco. Primero les dice: no lo van a lograr. Yo tengo que ser real en la vida de ustedes. Segundo, les dice: entonces les abrió el entendimiento. Digan conmigo: abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo segundo que Cristo les dice: muchachos, la religión me los está cegando. Los dogmas religiosos los tienen medio miopes, quedarán ciegos. Les tengo que abrir los ojos para entender lo que Él quiere hacer con nosotros, para descubrir el peso de gloria que Él deposita en nosotros. Es que el diablo te ha estado mintiendo, te ha hecho creer que tú no puedes, que tú no lo logras. Tal vez el pastor, tal vez los líderes, pero tú no. Mentira del diablo. ¿Sabes cómo te llama este libro? Te llama coheredero con Cristo. No cambio esta palabra por todo el conocimiento de todas las universidades de la tierra. Me paro sobre esta palabra, la creo con todo mi corazón. Sé que Él es mi Padre, sé que yo soy su hijo, sé que tú eres su heredera, coheredero con Cristo. Mereces todo lo que este libro ha prometido, y si lo crees, el Padre te lo va a dar. Y hay una tercera cosa que los confunde más. Verso 49: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este versículo fue mal traducido. El original bíblico no dice: recibiréis poder, seréis investidos de poder. El original bíblico dice: seréis investidos de autoridad. Griten: autoridad. Más fuerte: autoridad. Más fuerte: autoridad. Autoridad es un nivel de poder que cuando lo sacamos fuera de la iglesia, allí afuera produce cambios en el nombre de Jesús. No es solo poder aquí adentro, no es solo poder para sanar, para salvar, para crecer numéricamente. Es poder para sacarlo afuera y hacer retroceder al diablo en el nombre de Jesucristo. Colosenses capítulo 2 dice que cuando Cristo muere en la cruz, despoja a Satanás del poder. Ahora, enseña toda la Biblia, nuestro ministerio es echarlo fuera del territorio. En otras palabras, damas y caballeros, llegó la hora, hay que echar a patadas a Satanás en el nombre de Jesús. Tiempo de adoración.